De la tarde, las 12 en Canarias, y nosotros seguimos aquí en Negocios Televisión en Ponte en Acción para abrir nuestro momentum de tertulia, y para ello contamos con dos invitados. Aquí en plató nos acompaña Ignacio Cantos Figuerola, socio director de ATL Capital. Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir. Y también nos acompaña Pablo Tellería, en relación con inversores en Invesme. Pablo, muy buenos días. Bueno, creo que no he escuchado bien a Pablo, pero sé que voy a ver si podemos continuar. De momento vamos a ponernos en situación, Ignacio, y lo primero, querría que nos pusiéramos en escena. ¿Cómo estás viendo la fotografía del mercado? Bueno, pues después de un fin de semana complicado con el ataque de Hamás a Israel y sus consecuencias, pues la verdad es que ya empezó los mercados asiáticos un día más tranquilo de lo que a lo mejor podíamos esperar. Es verdad que los futuros americanos vienen retrocediendo algo, pero tampoco hay mucha histeria. Es verdad que hoy es Columbus Day, que es un día ligeramente o relativamente festivo allí, con lo cual veremos un poco volúmenes seguramente más bajos, pero es verdad que incluso un mercado internacional como el precio del petróleo, y el más afectado probablemente por el conflicto, pues no ha reaccionado tampoco con unas subidas muy importantes, 3-4%, cuando además veníamos de una semana de un retroceso grande en el precio del petróleo, que podía haber rebotado más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado está pensando que puede quedar circunscrito a esa zona, como ya ha pasado las últimas veces, y que no vaya más allá, ¿no? Entonces yo creo que por eso la reacción ha sido tan tibia, así en general. Estabas poniendo una fotografía bastante instantánea, pero querría de alguna manera, a la hora de focalizar en la estrategia, ¿no?, lo que puede ser o suponer el conflicto, esa violencia en Oriente Medio, ¿cómo afecta a las perspectivas de inversión económicas, o todavía no se puede medir, o si es que lo focaliza solo en este momento tan momentáneo? Bueno, como decía antes, ¿no?, yo creo que donde más puede afectar es en el precio del petróleo, que eso lógicamente luego influye en el nivel de inflación, en que pueda permanecer más meses altos, y en parte en que eso pueda influir en la actuación de bancos centrales, ¿no? O sea, una energía más cara pues no favorece y en general pues come márgenes a las empresas, ¿no? Yo creo que el otro foco, o el que iba a ser el foco para esta semana, hubiera sido el IPC americano de final de semana y en general el inicio de la temporada de resultados, ¿no?, para los que hay unas perspectivas razonablemente buenas después de haber tenido una época de profit warnings relativamente tranquila y no demasiado abundante. Entonces, bueno, pues la verdad es que no se esperan malos resultados, y si eso es así, pues probablemente los mercados deberían funcionar bien. Esto es un nuevo punto de incertidumbre dentro de un mercado que sabemos que la incertidumbre no le gusta, ¿no? Estaba señalando de alguna manera el riesgo inflacionario que puede llegar con un nuevo conflicto, sobre todo mirando la energía. Decías, con permiso de todo lo que está sucediendo, el protagonismo iba a ser por el lado macro del IPC, y llegamos, eso sí, después de ese dato sorprendente, decepcionante, dependiendo de cómo lo analicen, ¿no?, la Reserva Federal, de esa fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, ese informe que conocíamos la semana pasada. ¿Cuál es, por tanto, en este punto, ya quedan unos meses de descuento para esa probable o no subida que le queda a la FED dentro de este ejercicio, de lo que es la economía americana? ¿Cómo la ves? Bueno, pues la verdad es que se la ve fuerte en el sentido de fortaleza en el empleo, evidentemente, también fortaleza de resultados. El PIB de este trimestre, en teoría, acelera o acelerará, conoceremos a finales de mes, el último jueves, ¿no?, cómo es el preliminar, pero en principio se espera que esté por encima del 2,5%, más o menos, con lo cual acelera sobre trimestres anteriores, y yo creo que todo eso demuestra efectivamente una fortaleza importante de la economía norteamericana, que bueno, pues nos puede llevar a pensar que los resultados, márgenes, etcétera, se pueden mantener, y eso da soporte al mercado, independientemente de que estemos en ese momento que el dato malo es bueno para el mercado porque ya no van a subir. Bueno, pero si tiene que subir una vez más, que lo suba. Yo creo que el efecto en los tipos a largo ya lo hemos visto con esa inflación más alta por más tiempo. Se ha estrechado la curva, o la inversión de la curva se ha estrechado bastante, con lo cual estamos en los mínimos del año, y eso te indica un poco que probablemente, aunque haya una subida más, el 2 años no se va a ir mucho más allá, y seguramente el movimiento siguiente será la baja. En un momento vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.
Cuando algo te gusta mucho, saltas. Salta a descuentos en festivales y conciertos. A preventa exclusiva de entradas y a meet and greet con artistas solo por ser del Santander. Vive la cultura y el mejor contenido musical en santanderesmusic.com. Salta con el Santander. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Pues continuamos aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Tiempo, momentum de tertulia. Nos acompaña Ignacio Cantos Figueroa, socio director de ATL Capital. Y creo que ahora sí nos escucha Pablo Tellería, relación con inversores en Invesme. Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Espero que ahora sí ya se haya corregido, ¿no? Ahora todo perfecto. Así que toca pedirte, para ponernos en situación, no sé si has podido escuchar a Ignacio, pero querríamos ver lo primero lo que es tu fotografía al mercado, sobre todo al calor de lo que ha sido ese nuevo punto de vigilancia, ¿no?, y de tensión que llega con la violencia en Oriente Medio. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, al final es evidente que la situación actual está en pleno desarrollo, ¿no? Y es muy difícil predecir el impacto en los mercados, fundamentalmente en el corto plazo. No olvidemos también que esto ocurre en un momento delicado desde el punto de vista diplomático. Está en juego un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita en el cual Washington debía garantizar la seguridad de Riad para alejarla, al menos en parte, de la influencia de Rusia y China, a cambio de una normalización de las relaciones con Israel. Sin embargo, las concesiones israelíes a Palestina, que eran parte del acuerdo, ahora parecen imposibles, ¿no? Irán también juega un papel significativo, ya que apoya a los militantes palestinos, y no ha recibido con agrado el acuerdo entre Arabia e Israel. Digamos que en el pasado esto habría tenido un gran impacto, pero nos hemos acostumbrado a que los mercados estén más interesados en los eventos monetarios que en los geopolíticos, ¿no? Sin embargo, no cabe duda de que esto añadirá incertidumbre incluso en el mercado energético, que ha experimentado una fuerte caída en los precios del petróleo la semana pasada, pero que ahora volvemos a las andanzas a partir de esta nueva situación. Estaba señalando cómo los mercados monetarios atienden más al mercado. Sin lugar a dudas, Oriente Medio es una nueva distorsión, un nuevo punto de tensión, pero con permiso también de este nuevo vector que entra en juego. Estábamos hablando cómo lo que tendría que haber sido el protagonismo esta semana llegaría por parte de la macro, de esos datos de inflación de IPC en Estados Unidos, justo después de haber conocido el dato de empleo, esa fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Y le pedí hace un momento a Ignacio Cantos también que para situarnos, cómo veis en este punto a esa economía americana. Sí, evidentemente esta semana la atención se centrará principalmente en ese dato de inflación de septiembre. En principio se prevé que el IPC haya subido un 0,3 el mes pasado, lo que supondría un descenso respecto al aumento del 0,6 de agosto.
mientras que se espera también que el subyacente o la inflación subyacente haya aumentado un 0,3. Por otra parte, pues la tasa de inflación general también se espera que se vaya ralentizando poco a poco y se sitúe ligeramente en torno al 3,6. La economía estadounidense crea más empleo de los previstos. Por su parte, la tasa de desempleo se mantiene estable en torno al 3,8%. Así que, una vez más, la Fed tendrá que hacer malabares según evolucione la inflación subyacente, en medio de una economía resistente, con una tasa de paro baja, y mirando por el retrovisor cómo evoluciona esta escalada de violencia en Oriente Medio, ¿no? Y por último, para terminar de completar este escenario complejo, la próxima semana también comienza la temporada de resultados del tercer trimestre con los informes de diferentes compañías, y algo en línea con lo que acababa de escuchar de comentar Ignacio era en el sentido de que se está mirando cada vez más por el exceso de datos que tenemos y de acceso en tiempo real a la información. Se mira con detalle cualquier mínimo movimiento, y eso evidentemente en el corto plazo pues genera más volatilidad. Ya nos hemos puesto, ambos nos habéis puesto en situación el punto en el que se encuentra el mercado, y de alguna manera los dos habéis alimentado la idea de cómo lo que sí parece coincidir es que ese conflicto en Oriente Medio llega a volver a incentivar esos precios en el sector energético, y en ese punto de alguna manera quería preguntaros hasta qué punto, tanto por el lado de la energía como por otras cuestiones que traigáis a colación, si veis ahora mismo algunos riesgos inflacionistas que os preocupen de cara a lo que es esa batalla, lo que pueda ser los próximos movimientos de la Reserva Federal, sobre todo, que es quien conduce, ¿no?, la batuta. Ignacio. Bueno, vamos a ver. Históricamente, cuando se ha producido un spike de inflación como el que se ha producido ahora, nunca ha bajado en menos de más bien 3-4 años que un año y medio o 2, como, digamos, el mercado pretendía descontar al principio, ¿no? Una inflación así, una subida así, luego nos da inflación en segunda ronda, hay que subir salarios, aunque esta vez se ha hecho con moderación, y bueno, eso ayudará a que siga bajando, ¿no? Hemos tenido ya la segunda vuelta, que la inflación general sube y baja rápido, pero luego vuelve a subir, pero sin embargo la senda de la subyacente, aunque no ha sido muy agresiva o no ha sido con una pendiente grande de bajada, sí parece que sigue bajando, ¿no? Ahora ya están igualadas y ahora nos llega a un punto bastante clave. Si la inflación general a partir de aquí va para abajo, pues seguramente la subyacente la acompañe, y sobre todo si se mantiene esa moderación un poco en salarios y el resto de productos, en servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que además del petróleo, de la energía, en una parte importante de Europa estamos viendo una inflación importante en los alimentos, con una climatología adversa que tampoco está ayudando a recortar precisamente la inflación, ¿no? Pero yo creo que más o menos, con la experiencia pasada del año 73 y demás, sí se ha tratado de no cometer los mismos errores. Por eso se adurece a los bancos centrales y se decir no vamos a bajar hasta que no sea verdaderamente necesario. Pero también creo que si la economía se estrangulara mucho, sí acabarían los bancos centrales actuando. Pero es verdad, como decía Pablo, que es que estamos viendo una economía bastante fuerte, bastante sostenida, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos, y eso ayuda a mantener esta postura más o menos firme por parte de los bancos centrales, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, al final es evidente que entramos en un nuevo escenario, ¿no? con el conflicto entre Israel y Palestina, y dependerá de cómo evolucione. No olvidemos que el precio del petróleo impacta directamente en las expectativas de inflación. Ese sería un poco el riesgo más inmediato que podemos tener, esa inflación que los bancos centrales quieren controlar a como dé lugar, y de la que depende evidentemente la decisión de las políticas monetarias. Con respecto al tema del petróleo, nos encontramos que la semana pasada, una semana bajista, donde se pasó aproximadamente de 95 a 80 dólares el barril. Hubo un informe que mostraba que la demanda en gasolina era la más baja en 25 años. También habían aumentado ligeramente los inventarios en Oklahoma, después de llevar 7 semanas de reducción. Por lo tanto, eso alivió un poco la tensión sobre el precio del petróleo. Probablemente buena parte también del movimiento que vimos desde el verano hasta aquí
se debía a temas más financieros, no tanto fundamentales. Recordemos que los inversores habían llegado al verano infraponderados o incluso cortos, ¿no? en el tema del precio del petróleo, convencidos de que al final los precios caerían por la tan famosa recesión, ¿no? Que no acaba de llegar. Una vez que el precio comenzó a subir, todo el mundo se encontró persiguiendo y subiendo el petróleo, cerrando posiciones, y vimos que pasaba de $70 aproximadamente a 95, ¿no? Es decir, al final, muchas veces, pues el precio alimenta la narrativa, a veces la narrativa alimenta el precio. En cualquier caso, pues hay que seguir atento ahí a cómo va evolucionando y sobre todo a partir de esta nueva situación que tenemos. Precisamente la semana pasada es cuando además veníamos mirando el petróleo, el comportamiento del petróleo, del dólar, sobre todo por su movimiento en paralelo, veíamos lo que era la sacudida y la tempestad que también se ha ido recuperando en el mercado de bonos. Hoy vemos a ese Treasury a 10 años en el 4,80, por cierto que JP Morgan lo ve incluso en el 6%, Alemania también por debajo del 2,90 y ya aquí en Europa también tenemos la de Italia, la más tensionada, ese 4,95, y España, que ha llegado a bajar del 4 y vuelve a estar en el 4%. Mirando a lo que ha sido y lo que está siendo ese comportamiento del mercado de bonos, quería preguntaros la lectura en este momento, que parece que ha pasado a un segundo lugar, y cuál es la lectura que tenéis y si de alguna manera teméis o no una crisis de deuda. Ignacio, de Telecapital. Bueno, una crisis de deuda, yo creo que, o sea, en principio no parece. O sea, yo creo que ahí sí que habría una actuación decidida de los bancos centrales. Yo creo que ahora mismo han tomado distancia y tienen margen para actuar si se produjera una crisis de deuda. Otra cosa es que algunas empresas, aquellas que estén muy endeudadas, que tengan importantes vencimientos, año 24, 25, pues hombre, la factura les va a subir mucho, ¿no? Entonces, ahí puede haber empresas en sectores concretos. También estamos viendo pues, la banca, pues, la competencia de las letras, de los depósitos, vamos, de los fondos monetarios, tal. Bueno, pues puede haber fuga de depósitos. Yo creo que fuga de depósitos no, pero evidentemente, porque además hasta ahora han estado muy sobrados, ¿no? Tendrán que empezar a remunerar. Entonces, yo creo que problemas puntuales, evidentemente, en aquellas compañías muy apalancadas, pero una de las consecuencias que llevamos casi desde la crisis de 2008 aquí en Europa es que las empresas en general han hecho bastante más los deberes que los estados y el nivel medio de endeudamiento de las compañías es bastante menor. Entonces, yo creo que problemas puntuales puede haber, que duda cabe. Hay vencimientos importantes y hay que pensar que hemos pasado de prácticamente tipos cero y que podías colocar a 10 años al 1%, ahora pues seguramente no bajarías del 5, 5,5, un bono a 10 años, incluso de una empresa como Iberdrola, empresas muy solventes, tendrían que pagar esos niveles, ¿no? Con lo cual, pero, o sea, dentro de eso, que obviamente es preocupante, pero no creo que sea algo que se generalice y nos lleve a una crisis de deuda, al menos en el corto plazo, y también eso dependerá mucho de la actuación de la propia Comisión Europea, si pretende que se bajen mucho los déficits, que en un momento donde probablemente esto es difícil, ¿no? Pero yo creo que se ha aprendido de veces anteriores. Pablo, desde Invesme. Sí, bueno, sobre todo por el lado americano, ¿no? Que hemos visto ese rendimiento del bono del Tesoro a 10 que se disparaba, también el bono a 30 años que superó el 5% por primera vez desde agosto de 2007. Las apuestas a que la Fed se abstendrá de recortar considerablemente los tipos en condiciones normales desencadenaron una venta masiva de deuda pública a largo plazo a nivel mundial, ¿no? La famosa frase de tipos más altos por más tiempo, y que probablemente ahora mismo no se anticipaba que los tipos comenzarían a bajar tan pronto. Eso desencadenó esa venta masiva. El sentido común indicaría que a tasas más altas habría más compradores. Sin embargo, en los últimos días ha habido un cambio importante en la psicología de los inversores, ¿no? Por lo que a medida que los tipos aumentan, hay menos compradores. Si existe la creencia que la rentabilidad del bono seguirá subiendo, los compradores no entran ahora y esperan a comprar bonos que tengan rendimientos más altos de aquí a un tiempo. Ahora bien, si los compradores desaparecen en el mercado, probablemente el mercado más importante del mundo, ¿no? Como es el de los bonos del Tesoro, entonces sí que es verdad que hay un riesgo, ¿no? En línea con lo que comentaba Ignacio, es difícil pronosticar mucho más allá, pero evidentemente que un riesgo sí que puede haber. Estamos en un sistema basado en la confianza,
y el hecho de que los bancos centrales y muchos inversores institucionales tengan bonos con pérdidas considerables, evidentemente puede acabar provocando una crisis de confianza. Ya tuvimos unos conatos de crisis de confianza en este sentido en el sector bancario en Estados Unidos. Probablemente podríamos acudir a nuevos conatos en ese sentido, pero sí que es verdad que allí seguramente pues estarán los bancos centrales que ahora tienen margen para volver a actuar de manera contundente y poner allí un cortafuego inmediatamente. Ya que nos estábamos metiendo más, ¿no?, en lo que es la actuación de los inversores, quería terminar pidiéndoos que nos dibujaseis de alguna manera cuál es la estrategia que presentáis, renta fija, renta variable. Ignacio, desde ATL. Bueno, pues muy brevemente, en renta fija yo creo que estamos diciéndole a nuestros clientes que ha llegado el momento de empezar a tomar duración. Es verdad que los cortos plazos ahora mismo están rindiendo casi lo mismo, o incluso en algunos casos más que los largos, pero nos parece que, como decía antes, probablemente el movimiento del 2 años a partir de dentro de un plazo razonable será a la baja, y eso nos lleva a pensar en que hay que empezar a alargar las carteras. Estuvimos muy fuera, fuimos comprando plazos cortos con rentabilidades razonables y ahora pues llega el momento de ir tomando algo más de duración en las carteras de renta fija, sin olvidar el monetario, que renta bastante para aquellos inversores que tengan un poquito más de miedo. En cuanto a la renta variable, pues estamos un poco infraponderados frente a la neutralidad. Lo hicimos en las carteras o lo recomendamos a principios de septiembre. Por ahora, entre comillas, ha ido bien en el sentido que el mercado ha corregido y seguimos en un momento de incertidumbre. En nuestro comité de inversiones de este mes también hemos mantenido esa política, estar un poquito conservadores, esperando un poco la época de resultados que a lo mejor nos llevaría a volver a entrar de cara a esos 2 últimos meses del año, ¿no? Y Pablo, desde Invesme. Bien, por nuestro lado, en principio las carteras que están más pensadas para inversión a medio y largo plazo, siempre nos gusta mucho la idea o intentamos promulgar mucho la idea de que el inversor no haga timing de mercado, de que no intente cronometrar con las entradas y las salidas. Esto, por lo general, en el medio y largo plazo no suele ser un juego ganador, ¿no? Mucho menos hacerlo con las noticias del día a día. Es decir, tener un plan de inversión a muy largo plazo y estar actuando con noticias muy del día a día, pues seguramente será muy poco probable que al final obtenga un buen rendimiento, ¿no? Es verdad que se ven nubes grises en el horizonte cercano, pero cuando no ha sido así, al final si no es una cosa ha sido la otra. Si vemos un gráfico de largo plazo de los diferentes mercados de renta variable, la tendencia natural a largo plazo es alcista, pero evidentemente que en el corto plazo ha de pasar por todo tipo de escenarios. Tenemos 2 opciones muy interesantes para aquellos inversores más de corto plazo, más conservadores, que es una cartera con fondos monetarios. Como comentaba Ignacio, están dando un buen servicio a aquellas personas que no quieran exponerse al mercado ni de bonos que tengan una cierta duración ni de renta variable, pueden optar por nuestra opción con cartera gestionada con fondos monetarios, mientras los tipos de interés aquí en el Banco Central Europeo y en la Reserva Federal se mantengan altos, pues van a hacer un muy buen trabajo. Y luego hemos añadido recientemente, o hemos actualizado una cartera que es 100% en bonos, con una duración no muy larga. Evidentemente sigue siendo un escalón más. Después de esos fondos monetarios vendría el siguiente escalón, este tipo de cartera, para un inversor que ya tenga un horizonte temporal seguramente entre 2 o 3 años y que quiera beneficiarse de un futuro escenario en que los tipos comenzaran a bajar. En cualquier caso, siempre nuestra recomendación es revisar muy bien nuestra situación personal, de tener muy claro siempre los objetivos y los horizontes temporales que tenemos y que la cartera esté adaptada en todo momento a esas situaciones, intentando aislarnos, sobre todo aquellos inversores de largo plazo, del ruido del día a día. Pues muchísimas gracias. Vamos a tener que terminar aquí este tiempo de tertulia. Pablo Tellería, relación con inversores en Invesme. Gracias. E Ignacio Cantos Figuerola, socio director de ATL Capital. Gracias a los dos, ha sido un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muy bien, un placer. Y nosotros en este punto hacemos una